Buenas Estimado, tardes, doctor. ¿Qué tal? muy buenas tardes. Recién vamos a dar inicio, puesto que no todos teníamos el último enlace de la clase final. Bueno, hoy, más que una exposición, primero agradecerles la atención a cada uno de los participantes. Sé que hay ocupaciones que nos han impedido de pronto estar todos conectados de manera sincrónica, pero sé que por las estadísticas que tengo de la revisión de las clases han accedido a la reproducción respectiva. Entonces, eso implica que hay un interés de parte de ustedes y también conociendo de que es algo un poco novedoso tal vez para más de uno, pudiera tener ciertas limitaciones y tengan la total apertura de mi parte para si algún día ustedes quieren entablar algún diálogo para sacar algo en conjunto, cuenten con mi colaboración y mi apoyo, sea en material y tratamiento estadístico respectivo. Eh, Eso. Luego, indicarles que en el entorno virtual he colgado eh, un trabajo, no un trabajo, los datos que ustedes van a tener que replicar, eso sumado con un test que le voy a dejar hoy con 3 intentos y estará por el fin de semana, ¿no? 3 intentos más el otro también está disponible y la entrega que es procesar, entregarme un documento Word, subirle en la tarea que está definida. Aquí procesar esos datos que ya los tenemos y donde usted habrá evidenciado que ha hecho todo el procedimiento que aquí lo hemos estado construyendo. Y también comentarles que el tema de la asistencia, ha habido algunas complicaciones con el formulario y porque no ha habido una fluidez en el uso del aplicativo de Office. Por lo tanto, yo, en función de la conectividad de ustedes y la participación, así como la entrega final del trabajo, ponderaré su asistencia. Así que pierda cuidado por allí. Yo voy a enviar el reporte respectivo. Sé que todos han estado acá, entonces pierda cuidado por eso. Entonces, antes de cualquier situación, quisiera saber si tienen algún inconveniente con la plataforma, los que acceden a la plataforma y los que no, si se les ha hecho llegar el archivo de datos para hacer esa dinámica de reproducción del procesamiento que he corregido la data porque se dio un error dado las respuestas que es imposible que alguien te conteste toda una misma variable con 6. Entonces, esta metodología lo que busca es calcular el tema de la varianza. Lilia, ¿tenías alguna pregunta, alguna consulta? Sí, buenas noches. El archivo que usted envió es el que envió vía, vía teléfono, ¿verdad? Vía Sí, WhatsApp. que vía teléfono, que es el mismo que lo actualicé ya en la Ah, plataforma. ya. Es el mismo, es el mismo. Sí, y quisiera, si aquí, muy honestamente, si hay algún voluntario que en esta primera parte de la clase quisiera compartir correcto, Andrés, está en el Drive también. Quisiera saber si alguno de ustedes quisiera replicar la construcción desde cero con este archivo, desde el modelo, que no nos va a tomar mucho tiempo procesarlo y explicarlo para que quede comprendido. Esta parte que es crucial, ¿no? O sea, primero haber resuelto la selección del modelo, los indicadores y construirlo, procesarlo y interpretar cada uno de el proceso de validación de primero los indicadores, luego el constructo y luego el modelo global. Entonces, yo le voy a ayudar, le voy a guiar. ¿Quién se atreve a compartir y que tenga el computador a su lado, porque de pronto alguien está en el móvil, para poderlo replicar? ¿Algún voluntario? Disculpe, si desea, yo puedo hacerlo. Perfecto, adelante. Ya, entonces voy a compartir. Un segundito. Ojo que el voluntario queda exonerado de la entrega ya porque la está haciendo en vivo, ¿ah? A ver, entonces, Primero compártanoslo porque no estamos viendo, sí, Lidia. sí, 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 ya lo voy a compartir.
Está aquí. Entonces, en realidad, bueno, yo en realidad hice algunas pruebas, ¿no? O empiezo desde cero. Sí, hagámoslo Pongo los, desde cero, desde cero, porque ya, eso nos vale también para que si alguno está aquí validando alguna experiencia de lo que hemos hecho, le va a servirnos. Vamos, desde cero. Entonces creamos bueno, un proyecto. entonces creamos un nuevo proyecto, le voy a poner, solamente le voy a poner satisfacción. Perfecto, Ya, satisfacción, creamos, ¿verdad? Y aquí ya está mi nuevo proyecto creado, satisfacción. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer? Ya. Ahora, como ya he creado mi nuevo proyecto, lo que yo puedo hacer es importar los datos de este proyecto, perfecto. Es el último que, archivo. Ya lo que debe. básicamente, sí, sí, ya lo tengo. Entonces me voy aquí a importar y yo lo tengo aquí. Importo el archivo que lo tengo en una carpeta que yo he creado que se llama satisfacción estudiantil. Lo abro, ¿verdad? Y aquí nos podemos dar cuenta que no existen problemas, entonces lo puedo importar directamente. La vez pasada aquí usted nos enseñó que en escala me aparecían otros criterios, entonces hubo que modificar. Perfecto. Listo. Entonces, como aquí ya tenemos los datos que fueron importados, yo ahora puedo retroceder, ¿verdad? Y ya vemos aquí el icono que representa los datos importados. Entonces, en base a eso, lo que yo voy a hacer es ahora sí, me olvidé, voy a crear, El ¿verdad? modelo. Voy a crear el modelo. Entonces, aquí es satisfacción, aquí voy a elegir PLSSEM y aquí también le voy a poner satisfacción. Listo. Guardamos, ¿verdad? Y aquí ya estamos listos para empezar a crear el modelo. Entonces, para crear el nuevo modelo, ¿verdad? Yo puedo hacerlo de una manera directa, seleccionando las variables y arrastrándolas hacia este espacio de trabajo, o puedo empezar a crear cada variable latente. Sí, Entonces voy a poner aquí el nombre de la variable. La primera era, ay, ¿cómo se llama? Me recuerdo. A ver, un era, voluntario que nos dicte allí cómo era la variable ahí, la primera. no me recuerdo. A ver, espérese que yo sí. Calidad de la enseñanza. Ya, calidad de la enseñanza. Muchas gracias. Calidad de la... Esta es nuestra primera variable. Luego tenemos nuestra segunda variable. Recursos del curso, creo que le pusimos recursos del aprendizaje, Sí, ¿no? Recursos de aprendizaje. recursos, Recursos. recursos de aprendizaje. Nuestra tercera variable, que era, Interacción académica. y la última, La última, satisfacción del estudiante. sí. Entonces, como ya tenemos nuestras variables, bueno, nosotros podemos aquí ordenarlas bonito si queremos, para lo cual debemos dar clic aquí en seleccionar y listo. Ahora, lo que vamos a hacer es a estas variables relacionarlas con sus indicadores. Entonces, los indicadores de calidad de la enseñanza son los que empiezan con CE, perdón. Yo los selecciono y los arrastro. Y ahí están. Bueno, aquí también se nos explicó que si nosotros queríamos ordenarlos mejor, los podemos poner de esta manera si queremos.
como uno quiere, ¿no? Luego tenemos recursos de aprendizaje, que sería desde aquí. Selecciono con Shift hasta el 10. Seleccionamos el circulito y los ordenamos. Luego tenemos interacción, los 5 más, que es hasta el 15. Los arrastramos aquí a este constructo y los podemos también para ordenar, damos clic y los ordenamos. Una vez que hemos relacionado, perdón, me faltan los últimos. Entonces, el último paso para estos indicadores serían los de satisfacción del estudiante, que los selecciono y los arrastro. Listo. Una vez que hemos definido, ¿verdad? Una vez que hemos definido los indicadores para estos 4 constructos, nosotros lo que vamos a hacer es a crear el modelo estructural, para lo cual debemos seleccionar este. No, perdón, debemos conectarlos. ¿Cómo lo conectamos? Correcto. Voy a dar clic aquí en conectar y voy a dar clic aquí y sin levantar, relaciono. Luego hago la siguiente relación, que es mi segunda. Esta está muy arriba, ya lo arreglo. Mi tercera relación. Hasta ahí. Entonces, hasta ahí tenemos nuestro modelo. Nuestro siguiente paso es calcular. Correcto. Entonces vamos a calcular y lo hacemos con algoritmo PLS-SEM. Aceptamos, ¿verdad? Y aquí podemos darnos cuenta que la única circunferencia que tiene un valor es la satisfacción del estudiante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque básicamente esta variable, satisfacción del estudiante, es determinada en base a la calidad de enseñanza, recursos de aprendizaje e interacción académica. Ahora, cada uno de estos constructos tiene sus indicadores, que son los que nosotros podemos ver aquí, y cada uno de estos indicadores tiene un valor, ¿sí? ¿Y cómo se relacionan estos valores? Bueno, estos valores están relacionados con el análisis que tenemos que hacer con respecto a las cargas externas. Como vemos, este es un modelo reflexivo, por lo tanto tenemos que analizar las cargas externas. Si nosotros vamos a analizar las cargas externas, nosotros nos damos cuenta que si todo esto tuviera un valor mayor a 0.7 estaría en verde. Pero vemos que no todos los valores están en 0.7, sino que son menores a 0.7 y por eso se reflejan en rojo, ¿verdad? Entonces aquí vemos que los valores, ¿verdad?, que me definen, estos son mis indicadores que contribuyen a este constructo. Y vemos que unos son muy débiles, ¿verdad? Eso en el análisis se puede ver como que no agregan mucho valor y yo los puedo eliminar. Eso con respecto a cada uno de los indicadores de cada constructo. Por ejemplo, en calidad de enseñanza vemos que los más débiles son el CE y el C5. Acá podemos ver que son el R4 y el R5. Y así en cada uno de ellos y en la parte de aquí también. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, con respecto a la definición del constructo, ¿verdad? Estos son los valores de beta, como los coeficientes de mi función. Sí, a eso se refiere esto. Ahora, si nos vamos aquí a este circulito, podemos ver el valor de R cuadrado, el valor de la fiabilidad compuesta
y el valor de el alfa de Cronbach. Entonces, ¿qué nos decían? Que si el R cuadrado, para que sea bien considerado, es como decir, ¿cómo aporta, qué porcentaje estas variables aportan para evaluar la satisfacción del estudiante? En este caso me está diciendo que tiene un aporte del 0.529, o sea, más del 50%, que en teoría no está mal. Ahora, con respecto a la varianza, con respecto al AVE, también nos dice la teoría que debe ser mayor a 0.5, pero en este caso no tenemos un valor mayor a 0.5, es decir, ahí nosotros tenemos un poquito de problema. Y el alfa de Cronbach tenemos un 0.69 y esta debe ser mayor a 0.7. ¿Qué es lo que me mide el alfa de Cronbach? Mide si las variables me sirven o no, ¿ya? Entonces, eso con respecto. Ahora, si nosotros hacemos el análisis según las cargas externas, ¿verdad? Nosotros vemos, por ejemplo, que aquí tenemos unos valores que no nos sirven en teoría. Entonces, según la recomendación teórica, es que uno debe ir eliminando uno a uno estos valores e ir creando diversas versiones. Entonces, yo para eso analizo y veo que aquí el valor más bajo, ¿verdad? Me voy acá, ¿sí? Y vemos que aquí los valores más bajos son el 0. O sea, la lógica que yo seguí en este caso para poder mejorar el modelo es que yo tengo un 0.462, un 0.39, entonces yo decido eliminar el C3, ¿verdad? Y luego puedo eliminar el C3. El Sácale una C3 y copia antes, sácale una copia antes. ya, perdón, sí. Entonces, vamos a eliminar el C3 y el C5, uno a uno, ¿verdad? Entonces, pero antes, como dice el doctor, vamos a sacar una copia. Me voy acá. Sí. Entonces, ¿a cuál le voy a sacar una copia? A este. Le voy a poner duplicar, ¿verdad? Y le voy a poner satisfacción BR1 y creo. Ahora ya tengo esta satisfacción BR1, le doy doble clic, ¿verdad? Ahora sí, aquí yo digo que quiero eliminar este indicador. Elimino este indicador, ¿verdad? Y vuelvo a calcular. Y una vez que vuelvo a calcular, vuelvo a revisar, ¿verdad? Mis variables. ¿Dónde estaban mis cargas, perdón, mis cargas externas, y vemos que todavía tenemos valores en rojo. A más de las cargas externas, nosotros acá en calidad tenemos que revisar la fiabilidad y validez, ¿verdad? Y vemos que, por ejemplo, aquí ADE está en rojo, lo cual significa un problema. Alfa de Cronbach hay valores como la enseñanza, aprendizaje y el estudiante que también están en rojo. Entonces, eso significa que nosotros podemos seguir mejorando. Y si nos damos cuenta acá, ¿verdad? También podemos ver el porcentaje del R cuadrado. Ahora, me voy a salir de esto, ¿no? Entonces, ahora sí me voy a ir al deber, por aquí lo tenía, ¿verdad? Entonces, en el deber, lo que yo hice fue ir eliminando las variables en rojo, ¿verdad? Entonces, yo aquí eliminé ciertas variables, las más bajas. Mi criterio fue ir eliminando los valores más bajitos que no cumplían, hasta llegar y así hice diferentes versiones, la B1, la 2, la 3, hasta la 6.
Llegué a las 6 y me quedó este modelo. Ahora, una vez que tengo este modelo, lo que yo voy a hacer es calcular algo esto, ¿verdad? Y voy a revisar las cargas externas y ya vemos que todas las cargas están en verde. Y yo me voy ahora a la validez y fiabilidad del constructo y aquí veo que la varianza extraída es, la varianza está en verde, ¿verdad? Pero tenemos problemas todavía porque aquí no tengo todo verde. Hay dos columnas que todavía tengo valores en rojo. Pero aparte de eso, había un criterio que donde lo veía. Ay, ¿cómo se llamaba? R cuadrado. El P. El valor de P, no me recuerdo. A ver, espérese, déjeme acordar. Vaya, Véale el ajuste del modelo. ¿Cómo está el ajuste del modelo? ya, el ajuste, el Ahí mismo ajuste, está, más abajo está en los criterios de calidad. criterios de calidad. Ya, en los criterios de calidad, dentro de Más arribita, en los criterios de calidad. Exacto, allí. Minimice ese y ahí dice ajuste del modelo. ajustes del modelo. Ah, ya, aquí está. Ya. Este es el, ya, ah, ya, listo. Entonces aquí yo tengo el SRMR que debería estar entre 0.08 y 0.10 y vemos que no lo No, está, tampoco está correcto. ¿verdad? Entonces yo, bueno, déjeme compartirle ya de una vez para que me ponga la nota. Déjeme compartirle el análisis que yo hice. No sé si se ve el Excel. No, está compartiendo ventana, entonces Ya, no vemos el ya. Excel. Entonces ya voy a compartir esto acá. Ya. Bueno, más o menos en base a lo que usted dijo que hiciéramos, yo hice esto, ¿no? Lo que hemos hecho hasta ahora. Esto usted nos dio, el criterio número 2. Aquí puse el modelo de medición. Luego puse el modelo estructural y aquí puse las anotaciones como para saber cómo tenía que hacer el análisis. Ay, perdón, disculpe. En el 4, bueno, en el 4A puse los datos que usted envió. En el 5, ¿verdad? En el 6, no, en el 7 era. ¿Cuál era? Ah, ya, resultados. Entonces, ¿qué fue lo que hice, verdad? Yo en cada corrida, aquí están mis corridas. Entonces, yo hice mis corridas. Aquí tengo la original, aquí tengo la BR1, la 2, la 3. Yo hice 6 corridas. Y en las 6 corridas, lo que hice fue capturar, ¿verdad? Los resultados en la variable dependiente. Entonces, yo aquí, ¿y para qué lo hice? Bueno, en realidad, como yo no soy tan perita en esto, se me ocurrió hacerlo así para analizar los parámetros en cada corrida y de las 6 corridas que yo tuve, evaluar los parámetros en qué corrida están mejor, ¿verdad? Entonces yo aquí me puedo dar cuenta que los mejores valores los obtengo en la corrida 5 y en la corrida 6, ¿verdad? Y ahí tiene sus pros y sus contras. Y con respecto al SRMR, también en cada corrida, ¿verdad? Vemos que en la versión 1 tengo el peor valor y el mejor valor está en el 6. Y luego lo que hice fue capturé las pantallas que usted nos indicó en cada corrida de estas. Y también analicé en cada corrida cuál era la mejor y cuál era la peor. O sea, lo hice como para practicar, porque como conclusión del taller en base a lo que usted nos dio, por aquí había un análisis que había que hacer, ¿verdad? Bueno, aquí está, por ejemplo, la corrida, modelo de medición, cargas factoriales. Se cumple en la versión 6, pero aquí estoy indicando la versión 6 es la que se corre sin lo que está entre paréntesis. El alfa de Cronbach, los mejor puntuadas, cuáles son, y así por cada uno de los criterios, ¿verdad? Ahora, en la última, lo que yo pude definir es que la calidad de la enseñanza
aquí pregunta, ¿cuáles son los constructos con mayor impacto según el análisis, la calidad de la enseñanza e interacción académica? Evaluar significancia estadística, ningún valor de P pasa a la prueba de significancia estadística. Y determinar las fortalezas y áreas de mejora, no se evidencian fortalezas porque el modelo no se acepta. O sea, desde mi Por punto ejemplo, de vista, el modelo no es viable. Y ahí terminé el deber. bueno, muchas gracias. Felicitaciones, Lidia. Efectivamente, el análisis y los pasos que ha dado Lidia, puede dejar de compartir, son los que se ejecutan. Claro está, luego de que se han eliminado indicadores, eh, no se llega a algo donde finalmente no te resulta que el modelo sea viable. Bueno, puede ser, pero eso dependiendo de cómo se ha calibrado el instrumento. Y recordemos que esto ha sido netamente con fines académicos, no ha habido más allá de una validación de las escalas y todo esto, ¿no? Felicitaciones a la compañera. Y si nosotros revisamos, voy a mostrar alguno que tengo por aquí, o el ejemplo que ustedes lo tienen. Revisen todos los ejemplos que yo les he dado, que están publicados inclusive, y esto que ha hecho Lilia se hace. ¿Qué quiere decir esto? Se va evaluando, se va eliminando y luego quedamos con un constructo que ya se puede medir y que ya es fiable y que te da lo que queremos encontrar. Voy a mostrar aquí un ejemplo. Vamos a buscar aquí, tiene un ejemplo. El ejemplo, creo que este es el de los, déjeme, y se lo ubico, se lo presento y van a ver cómo en la descripción, cuando usted está escribiendo la publicación, ¿no? Usted tiene que decirlo, qué es lo que ha hecho, ¿no? Hace un momentito, estoy buscando uno que tenga esto. Bueno, en el que estábamos revisando, justo lo voy a publicar ahora. Está en español. Sí, ya le comparto, denme un minuto. Muy bien. Entonces, este es un trabajo que está publicado, es un Q2, por cierto. Nosotros llegamos a crear el modelo, se hizo el modelo, bueno, ahí está toda la parte de teoría que soporta lo que se construyó. Aquí dice, y vamos a la parte metodológica donde se explica. Bueno, está cada constructo, usted lo tiene que definir, ¿no? Están las hipótesis. Y aquí está la parte metodológica. Aquí. Pues aquí yo estoy diciendo que se aplicaron 52 ítems a 600 estudiantes. Fue en un momento donde teníamos la categorización de universidades. Yo vengo y le muestro un dato descriptivo, ¿sí? Es importante siempre mostrar algo de estadística descriptiva. Ellos usaban Moodle, como nosotros acá. Todos los ítems que se trajeron eran de estudios previos. Como yo le dije, hey, en las primeras publicaciones que yo tenía de esta temática usaba 7. Ahora no, yo recomiendo escala 6 y ya expliqué por qué 6. Entonces, por aquí, lo primero que se hace es la evaluación del modelo de medidas. Es todo lo que está explicando Lidia.
¿sí? Resulta que aquí sí, todos los indicadores me dieron, al menos en este estudio, me dieron ese resultado de, miren, era punto 85, que la muestra también era interesante, ¿no? Eran, ya vimos, 600, ¿no? Eh, Pensé que este era uno de los estudios donde, tengo otros estudios donde sí se eliminan ítems y sí es lo que hace, como lo manifestó la compañera. Este creo que pudiera ser el de aquí. Sí, en este creo que sí se evaluaron. Aquí está. Sí, aquí me salió uno, ¿sí? Con una carga factorial. Entonces sí ocurre, ¿no? Pero ocurre que uno, dos o tres te pueden salir, ¿no? Entonces aquí me ocurrió que un indicador, a mí me salió, miren, me salió esto. Y yo lo digo. Y tal como lo estaba haciendo Lidia, eso se dice. Tienes que explicarlo en la publicación que estás haciendo. Y ya cuando haces la publicación, no tienes que mostrar todas las tablas que tienes que mostrar aquí, ¿no? Sino que tú vienes y puedes resumirla, como lo tengo aquí. Yo, por ejemplo, combino una parte de estadística descriptiva con los datos que ya me da. Por ejemplo, aquí yo tengo los indicadores, tengo la media, la mediana, tengo la desviación estándar y la carga factorial. La carga factorial y aquí tengo, en este caso yo utilicé la fiabilidad compuesta. Usted tiene tres formas de evaluar la consistencia interna de un instrumento y una es el alfa de Cronbach, pero un poco más exigente es la fiabilidad compuesta, ¿no? Entonces, la fiabilidad compuesta aquí igual debería ser mayor a 0,7. Y el AVE o varianza extraída media debe ser mayor que 0,5. Entonces, mire, todo eso que usted hizo, este cálculo, después tiene que dejarlo en una sola porque recuerden que es un informe de investigación. Entonces, así queda. Entonces, Lidia, lo que usted hizo, felicitaciones, así se hace. Por ejemplo, ya en el estudio usted puede mostrar el resultado y que puede decir que se elimina un indicador. Así tiene que decir lo que se le elimina y se hace todo lo que viene luego, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? Porque ya en este momento ya no nos queda más que replicar lo que hizo Lidia y entregar en un documento Word y estamos del otro lado. Porque en el trabajo final que hemos hecho, que lo hemos construido aquí entre todos, no va a incluirse lo de la clase de hoy. ¿Alguna pregunta? ¿No? Entonces vamos a ver lo que está planificado para hoy. Una consultita, doctor. Adelante, profesor. Sí, creo que es importantísimo luego de la intervención de nuestra compañera que lo hizo excelente, ¿no? Sin duda, pues tiene 10 sobre 10. Eh, Doctor, ¿qué pasaría en estos casos? O sea, ya sabiendo de que tenemos ciertos valores que se encuentran en rojo, ¿no? Pues, ¿cuál es la recomendación? Pues volver a recolectar los datos, replantear los constructos, revisar nuevamente indicadores. ¿Qué me recomienda ahí? Ya. Yo voy a contestarte la pregunta revisando algo de la sesión previa para explicar esa parte que muy pertinente lo que acabas de consultar y eso puede ocurrir. O sea, en la práctica puede ocurrir, pudiera ocurrirle a alguien eso, siempre y cuando no haya pasado el flujo que voy a mostrar y que lo dimos, no, fue la clase una más atrás. Estoy ubicando la lámina específica para compartirla y poder contestar de mejor manera tu inquietud. Y ahí va a ir lo que se sugiere que hagamos. ¿Ok? Dame un minuto. Eso está en el 2.
lo tengo, no lo tengo en una lámina, pero lo voy a definir aquí. Lo comparto, es rápido y lo contesto. Muy bien. Primero, nosotros debemos seguir un procedimiento eh, lo más riguroso posible en la construcción del instrumento, ¿no? Entonces, si yo no quiero llegar a estas situaciones, que ninguno estamos exentos, deberíamos hacer lo siguiente. Primero, la definición de los constructos y las variables latentes, nosotros debemos hacer, es construir. Te voy a recordar los pasos para la construcción del instrumento de recolección de datos. Entonces, lo primero es definir los constructos y las variables de manera muy correctas, apoyándote en una teoría y en lo posible utilizar, adaptar indicadores que ya usaron algunos científicos en sesiones previas o en otras instancias. Luego que tú pasas eso, tú tendrías que hacer primero los constructos, ¿no? Luego poner los indicadores. A esos indicadores son los que me refería que deberían venir de un estudio previo. Tienes que diseñar el cuestionario de una manera clara, luego tienes que validar el contenido. Esto es lo importante. Nosotros no hicimos eso, ¿no? La revisión por expertos y nosotros tendríamos que validar eso, o sea, darle a alguien que nos revise esto antes de aplicarlo. Y lo otro, que esto se hubiera resuelto si nosotros aplicábamos un piloto entre 30 y 50 participantes. Y entonces con ese piloto ya puedes cargar, puedes hacer una validación de la fiabilidad compuesta, el alfa de Cronbach y todo. Y en función de ello, ¿tú qué es lo que haces? Hace un refinamiento del instrumento. ¿Qué es lo que haces? Eliminas o modificas instrumentos, perdón, indicadores. Mejoras las instrucciones que tú estás dando al momento de llenarte tu encuesta y puede ser que tengas que ajustar las escalas o modificar el formato. Básicamente eso es lo que tienes que hacer, Eli. Si tú haces todo eso, muy difícilmente llegas a tener un error posteriormente. ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasa? Si a pesar de eso significa que tú estás en un estudio que no vas a llegar a algún lado, porque una cosa diferente es que te dé la consistencia interna, que funcionen los indicadores y que las hipótesis no se cumplan. Tienes estudio, si las hipótesis no se cumplen, pero pasamos la fiabilidad de los indicadores, la fiabilidad del constructo, es decir, todas las cargas factoriales son mayores a 0,7, ¿sí? Entonces nosotros no tendríamos allí que frustrarnos porque las hipótesis sencillamente tú científicamente estás demostrando que no se cumple y ya tienes resultados que publicar y que decir. Entonces nosotros, esto es lo que tenemos que seguir, no olvidarnos del flujo que te acabo de dar, más este flujo que está acá, que es la definición del modelo conceptual, identificación de los constructos, selección de los indicadores, pero cuando hablamos de estos tres primeros, estamos hablando de la construcción de un instrumento muy consistente. Y ya luego viene lo otro, que es lo que estamos haciendo acá para trabajar en Smart. Entonces, Eli, si te ocurre eso, tú deberías. ¿Qué ocurre cuando tienes que replanteas el estudio y tienes que volver a lanzar tu encuesta, en tu recolección de datos? No puedes, bajo ningún parámetro, incluir a los que participaron en este estudio fallido. Adelante, Andrés, ¿cuál es tu inquietud? Sí, una consulta, creo que me perdí, pero sáqueme la duda. Yo primero en el proceso elimino o depuro los indicadores y luego aplico el proceso de bootstrapping en el Smart. Es que no podemos llegamos al bootstrapping solamente para calcular la insignificancia estadística de algo que funciona, de algo que tiene la data que permite calcular la significancia estadística. No tendría sentido en este momento calcular bootstrapping, es más, no te va a dar. ¿Por qué? Porque el modelo
como tal no se ajusta a los datos, o los datos no se ajustan al modelo, como también se dice. Entonces, lo primero es buscar otro modelo. Entonces, este modelo no es, definitivamente, según los datos. Sabemos que han sido generados aleatoriamente y como herramienta académica, más no de una investigación profunda para una publicación. Entonces, llegamos al bootstrapping una vez que superamos la fiabilidad compuesta o el alfa de Cronbach en cada uno de nuestros constructos, que pudieras tú dejar algunas cargas factoriales, inclusive hasta con 0.4, no necesariamente con 0.7, pero el resto de indicadores están muy bien, porque también no te puedes quedar con dos indicadores o con uno que mida un constructo, deberías tener de tres para arriba. Entonces significa que si tú más restas indicadores, tú pierdes explicabilidad de la variable latente. Por lo tanto, no es práctico, no sería justo que tú te quedes con una variable latente y con un solo indicador o con dos. Con tres pudiera ser. He visto ahí unos estudios, muy poquísimos estudios, pero de todo el modelo, una variable latente con dos indicadores, pero es muy raro. Generalmente tú deberías tener algo más que eso. Por eso es que la recomendación que yo doy es, por favor, créate entre 4 y 6, si puedes 7 también, indicadores. Pero cuidado, pasas de los 50 indicadores en total, que ya vas a cansar al entrevistado, al investigado. No sé si aclaré tu duda, Andrés. Sí, doctor, gracias. Perfecto. ¿Alguna otra inquietud? ¿Alguna otra consulta? ¿No? Entonces, hoy vamos a ver eh, en esta parte de la clase lo que tiene que ver con el análisis multigrupo, con lo cual terminaremos. Y luego vamos a revisar un caso del Go muy interesante, donde vamos a ver cómo se ha hecho todo este proceso. Inclusive vamos a leer las recomendaciones y las conclusiones de un estudio, porque eso también estaba aquí. Entonces, la agenda para esta parte que sigue, vamos a ver lo que es la introducción al análisis multigrupo, lo que es la invarianza de medición, que es el método que se aplicó en el estudio que vamos a analizar en la parte final, y vamos a ver cómo se determina la significancia y la diferencia que hay entre dos modelos. Más que todo, no son dos modelos, sino dos poblaciones o dos grupos, que es lo que busca el análisis multigrupo cuando trabajamos con modelos de ecuaciones estructurales. Primero, conceptualicemos en qué consiste el análisis multigrupo en modelos CEN-PLS. Bueno, es un tema bastante avanzado que lo que permite es comparar el mismo modelo estructural entre grupos diferentes, como por ejemplo puede ser comparas hombres con mujeres, o pudieras tener dos o tres rangos de edad y tú comparas con eso. O pudieras tener, comparas lo mismo de nuestras carreras acá, ingeniería civil, ingeniería de software y ciencia de datos e inteligencia artificial, y por allí yo he hecho un estudio, tengo el mismo modelo para algo y ahora quiero comparar estos grupos. Entonces, eso es lo que busca el análisis multigrupo cuando tengo. Entonces, parto del mismo modelo, pero la población o el subgrupo o las submuestras son diferentes. Y tendría que establecer yo si hay diferencias o no. De eso se trata el análisis multigrupo. Entonces, antes de hacer el análisis multigrupo, nosotros debemos tener una base de datos completa. Y deberíamos tener una variable categórica que identifique los grupos que quiero comparar. En lo personal, yo solo tengo una publicación de un análisis multigrupo que yo hice fue comparar el uso de los sistemas e-learning en las universidades del Ecuador por categorías de universidad en la época que existía esas categorías. Entonces eso fue lo que yo hice, pero tenía una base de datos completa. Tenía una muestra significativa de todas las categorías de universidades que teníamos en esa época. ¿Sí? ¿Qué más?
Aquí hay una consulta. Al realizar el análisis multigrupo, la muestra de los grupos debe ser exacto, deberían tener, es que deberían acá abajo está lo del tamaño de la muestra, ¿sí? El mínimo recomendado cuando quiero hacer por cada grupo, ¿sí? Pero más que este mínimo recomendado por cada grupo, ya vemos el tema de la muestra, ¿no? Entonces, el modelo debo tenerlo conceptualmente definido y que sea aplicable a los grupos, a los dos grupos, dos o más grupos. En este caso, el análisis que yo hice fue categoría A, B, C, creo que llega hasta a la D también, ¿sí? Entonces, resulta que es el mismo modelo y ese mismo modelo se lo puede aplicar a los N grupos que quieres comparar. ¿Qué más? Con respecto al tamaño de la muestra, que ya me había consultado una colega aquí, sí, el mínimo recomendado es entre 30 y 50 casos por grupo. Yo le agrego algo más. Deberías tener el cumplimiento de la premisa fundamental de la muestra para hacer el análisis, que es que por cada mayor cantidad de flechas que lleguen a una variable multiplicado por 10, eso que tenga. Si yo tengo que 5 variables llegan a un constructo endógeno, entonces yo debería hacer 5 por 10, 50 muestras. ¿Ok? Entonces, debería tener igual cantidad o sea, el cumplimiento de las muestras en los N grupos que quiero hacer análisis. Si no, no me serviría. Para finalizar, una vez más, una base de datos completa y que tenga una variable categórica que me permita diferenciarlos. El modelo debe estar formalmente definido y se puede aplicar a los N grupos que yo tengo. Y el tamaño de la muestra se debe cumplir en todos los grupos que quiero analizar. A partir de allí, yo debo tener las siguientes consideraciones. Primero, yo tengo el método de archivos separados. ¿Qué quiere decir esto? Yo divido la base de datos en archivos separados para cada grupo. Entonces, creo un nuevo proyecto en SmartPLS para cada archivo y hago una réplica exactamente lo mismo en otro proyecto. O sea, por cada grupo tengo un proyecto con sus datos, pero es el mismo modelo. ¿Ok? Método 2. Yo tengo una función de segmentación. Entonces, con un proyecto abierto que yo debo tener en MLS, yo en PLS, Smart PLS, yo puedo ir a calcular y yo tengo una opción de PLS MGA. Y debo tener allí la variable categórica que hace que me divida, que me define los grupos. Y yo tengo que hacer el procedimiento respectivo. ¿Ya? La otra, que está más adelante, que está por acá, es este método. Es el que yo he utilizado. Es la de evaluación de la invariancia de medición, o MICON, que también se le conoce. Y están 3 pasos bien definidos. Están explicados al detalle. Le digo, este es un tema un poco complejo. Más, lo vamos a ver en la parte teórica y el resultado. Si alguno de ustedes quisiera trabajar algo de este tipo, lo podemos trabajar. ¿Sí? Entonces, el primer paso es la invarianza configuracional. Entonces, tengo que verificar que el modelo esté especificado idénticamente en todos los grupos. O sea, el mismo modelo. ¿Sí? Luego yo tengo que hacer la invarianza composicional, que es comprobar las correlaciones cercanas a 1 que deberían estar y luego que los p-values deberían estar sobre 0,05. Y el paso número 3, debe haber una igualdad de las medidas, de las medias y de las varianzas en cada grupo. Entonces, ¿tú qué es lo que vas a comparar, como quien dice? Tú haces los cálculos, el MICON hace cálculos por separado de cada uno, pero tú lo resumes al paso número 3. ¿Sí? Que si existen o no existen diferencias significativas entre estos grupos, pero ¿respecto a qué? A las medias y a las varianzas. Entonces, lo importante es allí,
establecer. Si hay diferencia, si no hay diferencia, ¿qué significa? Si yo veo que estadísticamente no hay diferencia entre las medias y las varianzas de estos grupos, yo podré decir, ¿sabe qué? El género no determina o no influye en nada en que los profesores usen el sistema o que los profesores hagan tal cosa. Porque sea hombre o mujer, el comportamiento es el mismo. Para eso son los análisis multigrupos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos allí esos cálculos para hacerlo. Luego, esos resultados, nosotros tenemos que verlos con unos temas paramétricos y que aquí están los valores que yo debería tener de comparación. Como siempre trabajamos en los valores P, entonces deberían ser menores a 0.05. Si son mayores, significa que no hay, ¿no? Entonces las diferencias no son significativas, yo diría. Situación similar con los otros métodos que yo haría. Vamos luego, tengo que hacer el reporte de resultados. Entonces yo hago énfasis en la evaluación de la invarianza, que es el método que vamos a ver luego. Entonces tenemos que establecer si hay una diferencia significativa o no entre, las medias, sí, y las varianzas de entre los grupos. Y ya, si eso se cumple, nosotros pudiéramos revisar y tenemos que decir cosas respecto a lo que estamos analizando, ¿sí? También podríamos nosotros analizar los coeficientes de ruta para cada grupo y sus diferencias. En el análisis que yo tengo y que les voy a mostrar, se hace. Lo hice, que se generan tablas para establecer, mira, en este modelo, en determinado grupo, la influencia de una variable sobre otra se cumple, en el otro no se cumple, o en el uno es mayor o en el otro es menor. También deberíamos nosotros comparar los valores estadísticos de R para cada constructo en los diferentes grupos que estamos analizando. Y luego viene lo más importante, porque no es solamente la parte numérica, porque la parte numérica es fácil decir este es igual o no es igual. Yo tengo que hacer una explicación científica, teórica, en función de los números que yo he encontrado. Y vamos a verlo eso en el ejemplo que yo le doy, ¿no? Bueno, aquí tendríamos algo como para poder hacerlo a lo que tenemos las variables, ¿no? Si la satisfacción estudiantil compararíamos al estudiante de ingeniería y de humanidades o las diferentes carreras, es bastante subjetivo esta parte de la clase, ¿sí? Eh, ¿De cuántos grupos podría servirse para generalizar el hallazgo de mi intención? Lo que pasa es que el grupo lo va a determinar la variable categórica que quieres analizar. Bajo circunstancias normales, yo conozco sexo solo 2, por ejemplo. Yo he trabajado hasta con 4 grupos, ¿sí? Pudiéramos ver esa situación. ¿Por qué? Porque hay que hacer una permutación. Tengo que revisar, comparar el grupo 1 con el grupo 2, el 1 con el 3, el 1 con el 4 y después el 2 con el así. Entonces se arman unas tablas de comparaciones porque tengo que ejecutar, porque la comparación es entre 2. Entonces, hacer esa tabla, entonces, es medio complicado, ¿no? Entonces, con más allá de 4 grupos, yo lo vería bastante complicado, un poco largo, ¿no? ¿Ok? Entonces, esto estaba, si quisiéramos hacer el mismo análisis del modelo que veníamos trabajando, pudiéramos aplicárselo a unos y a otros, y yo luego pudiera tener y comparar. Aquí, por ejemplo, pudiera ser algún coeficiente, el coeficiente beta o alguna situación, y yo podría establecer un gráfico como este, compararlo, ¿sí? De los dos grupos. Los estudiantes de ingeniería tienen esto, los estudiantes de civil tienen esto, los de software tienen otra, ¿no? Pudiera ser. Para finalizar esta parte teórica, y nos vamos a un pequeño receso, es que nosotros cuando hacemos un análisis multigrupos, debemos considerar el tamaño de los efectos, además de la significancia estadística, de los efectos que viene a darse sobre los senderos. Cuando usted tiene más de 2 grupos, se debe revisar comparaciones por pares. Lo dije, se comparan por pares, por pares y por pares, ¿sí? Entonces, si tienes 3 grupos, haces la comparación 1, 2, luego 1, 3 y 2, 3.
Entonces se hacen todas las posibles comparaciones de pares y se hace el análisis. Por eso es que se hace más largo si yo tengo más grupos. La interpretación que se dé al resultado debe estar enmarcado en un aspecto teórico, práctico y relevante. ¿Y qué es lo que me dice o me da la pauta para yo poder decir algo en mi investigación? Es revisar lo que dice el indicador. Porque aquí no se trata de decir esta variable influye sobre la otra y nada más. Tengo que decir por qué. Y ese por qué está en el indicador. Por ello es muy y extremadamente importante la selección adecuada del indicador, porque el indicador es el que me da la pauta para yo escribir mis conclusiones y mis recomendaciones en mi investigación. ¿Ok? Bueno, hasta allí la parte teórica que quería dar del grupo. Luego vamos a mostrarle un caso resuelto donde tenemos la aplicación de análisis multigrupo. En este momento vamos a ir a una pequeña pausa y luego retornamos a ver todo el aspecto práctico de análisis multigrupo y las conclusiones de un estudio grande de análisis PLS. Y luego recibir retroalimentación de ustedes y palabras de finalización de nuestro curso. Tenemos 15 minutos de receso. Muy bien, colegas, vamos a retomar la parte final de esta sesión y por ende del curso. Entonces, como ya analizamos en la primera parte del día de hoy, ha quedado claro cómo trabajar lo que es un modelo de análisis multivariante con la técnica modelos de ecuaciones estructurales con especial énfasis en el enfoque PLS o mínimos cuadrados parciales. Hemos visto una parte teórica de cómo trabajar con grupos, cuando tenemos múltiples grupos y hacer esos análisis para poder llegar a publicar o a tener conclusiones que sean susceptibles de alguna publicación científica, que es lo que a los profesores nos ocupa. En este momento yo les voy a compartir un estudio completo. Les dejo este recurso, ya lo tienen ustedes disponible. Un estudio a nivel nacional que hice con alrededor de 15 investigadores. 15 personas ayudaron en el proceso. Estoy al frente de esta investigación y vamos a explicarlo. ¿Ok? Entonces yo tengo este estudio y aquí hay unos aspectos importantes. Yo voy a revisar lo que tiene que ver con el análisis multigrupo. Entonces, ese análisis multigrupo yo hice fue un cálculo de la invariancia. Ese fue el método que yo utilicé. ¿Sí? Vamos a la página. Eso, he resaltado la página donde está para no perdernos. Vamos a la página 171. Entonces, el análisis multigrupo. Entonces, nosotros en esta investigación, ¿qué es lo que hicimos? Esto fue un modelo para evaluar la aceptación de los sistemas e-learning en su momento. Este estudio fue culminado en el año 2016. ¿Sí? La recolección de datos tomó más o menos un año, casi un año, un poco menos de un año. Y se recogieron datos de las principales universidades de esas categorías que teníamos. Entonces, cuando hablamos de estudios de multigrupo, si tenemos 4, como fueron las categorías de universidades que se trataron en su momento, A, B, C y D, esto me daba los siguientes pares, AB, AC, AD, BC, BD y CD. Total 6 pares.
Entonces había que hacer ese estudio. Entonces se hizo el paso número 1, que ya lo expliqué, el paso número 2, ¿sí? Y todo esto se trabajó en Smart PLS. Y luego se estableció la significancia de las diferencias que hay, si es que era o no, y para ello se llega a una generación similar al bootstrapping de 5.000 muestras, ¿ya? Básicamente esa era la parte introductoria aquí, que yo quería que usted lo vea en la página 71, 171. Luego, nosotros nos vamos a la 223, donde ya una vez que se conceptualizó, están los datos acá que se obtuvieron. Se trabajó con dos poblaciones, profesores y estudiantes. Estos fueron los resultados específicos por cada categoría. Entonces, lo que teníamos aquí y teníamos allí, ¿qué era esto? La fiabilidad compuesta y el AVE de cada uno de estas variables. Entonces se calculó, se comparó. Entonces aquí estaba, cuando estaban todas juntas, teníamos esta fiabilidad compuesta y teníamos estos AVE. Estas son las variables o constructos latentes, también como se lo conoce. Estos fueron los resultados del grupo de las universidades de la categoría A, categoría B, categoría C y categoría D. ¿Sí? Y están las muestras que se tenían. A nivel general teníamos 618 observaciones y por categoría A, así. ¿Ok? Entonces, luego teníamos que ver el coeficiente de senderos o las trayectorias que se dieron en cada uno de los grupos. Entonces, de la intención de uso hacia el uso del sistema, y se analizaron aquí. Otra vez teníamos aquí cuando estaban todas, y luego teníamos por cada una de las diferentes eh, categorías de universidades. Entonces, son los grupos, ¿no? Teníamos esto y nos dábamos cuenta que CSE, que es la autoeficacia computacional, o la capacidad para manejar un computador, mi hipótesis decía que la autoeficacia computacional influye positivamente en la utilidad percibida o en la utilidad de la aplicación. En la categoría B y la D no se cumplió. Se resultaron no significativas. Teníamos eso por aquí. Los R cuadrados también se los analizó así mismo. Bueno, entonces así se hace ese estudio de análisis multigrupo, ¿no? Y acá viene lo interesante. Aquí viene lo interesante que es la invariancia de medición. Entonces eso es lo primero que hay que hacer, es la invariancia de medición. Esto se hace en el Smart PLS, ¿no? Y siempre trabajando con 5%. Entonces llegábamos a tener estas respuestas cuando teníamos los grupos los pares que se armaron, que ya los dije al inicio, y por cada variable, el constructo y la comparación respectiva. Vamos luego a explicar la interpretación de estos valores. ¿Ok? Una vez que se configura que no hay una invariancia se procede a calcular eh, el tema de las medias, ¿sí? Y entonces se va explicando las diferencias que hay entre las medias de las parejas respectivas y el valor P que se obtiene en esa categoría. Entonces se han ido subrayando, ¿sí?
los que salían, los que no se cumplieron. Bueno, aquí hay un tema de analizar y revisar cuadros del procedimiento que se sigue, que está aquí muy detallado. Y lo importante es ver la diferencia, ¿sí? Si es que hay o no una significancia con todo lo que se vio, si es que hay diferencias entre grupos o no. Entonces aquí se establecieron las diferencias y se van definiendo qué tan significativa es esa diferencia. Entonces, todo aquello que sea menor a 0,05 se lo puede catalogar como tal, que solamente está por acá. En otras no hay diferencia. ¿Qué quiere decir eso? Que el modelo se ajusta independiente de la categoría, ¿ya? Ya luego viene otro cálculo. Entonces, pero con todo esto, ¿qué es lo importante? Con todas esas tablas, que es lo que queremos que a usted le quede como valor agregado de este curso, de estas sesiones, de esta charla, es que revisemos en función de toda ese análisis estadístico que se dijo. Entonces, si llegamos a las siguientes conclusiones. Primero, recordar qué es lo que el modelo que hicimos. El modelo fue para evaluar la aceptación de los sistemas de información y learning en las universidades. Muy general, muy largo, muy complicado porque con la mitad de esto, un poquito menos, podíamos haber hecho ya una publicación suficiente como para llegar a lo que se quería. Pero había un objetivo bastante ambicioso que finalmente lo cumplimos, pero luego vimos los réditos y en este momento, más que nunca, los réditos de este modelo, porque la población estudiantil que se tiene acá, bueno, ya es conocimiento nacional. Y esto, la mayoría, como ya el profesor Boto me dijo, hey, la mayoría son de educación de estudiantes en modalidad en línea. Sí, efectivamente. La mayoría son estudiantes de modalidad en línea de la universidad que aplicó los resultados de esta investigación. Entonces, eh, llegamos aquí a una explicación donde básicamente lo que yo planteé era saber cuáles eran los factores más relevantes que pueden integrar en un modelo. Yo asigné cuáles eran los valores más importantes o las variables más importantes para configurar un modelo. Nos demoramos mucho, ahí fueron alrededor de revisión de literatura, fácilmente fue algo más de año y medio, alrededor de año y medio, llegar a construir ese modelo. No fue algo así sencillo. Vamos con los resultados, qué es lo que se llegó. Llegamos nosotros en el análisis, por ejemplo, para el caso de los profesores, este resultado que está aquí es netamente del análisis multigrupo que acabamos de ver. Dice, para el caso de los profesores, la categoría de universidad no modera la aceptación de los sistemas e-learning, ¿sí? Ya que como máximo solo 2 de las 12 relaciones del modelo presentan diferencias significativas. Creo que le avancé a señalar, no, mire, solo aquí está 1 y 2, ¿sí? De todas las comparaciones. Entonces no se puede decir que este modelo de aceptación va a cambiar si lo utilizaba en ese momento en una categoría de universidad o en otra. ¿Por qué? Porque no había una diferencia significativa en todos los cuadros esos que vimos hace un momento. Y eso es lo que se dice, eso es lo que se quiere decir. Entonces, en resumen, la categoría de universidad para este estudio no moderaba la aceptación. ¿Ya? ¿Qué más se dijo aquí? Que por el tema de las perspectivas de estudiantes, se puede decir que hay un ligero efecto moderador. No revisamos ese estudio, pero sí se identificó que había una ligera
posibilidad de que la categoría pueda moderar, es decir, pueda condicionar. Y se daba en la categoría A y D. ¿Sí? Se mostraban ahí una diferencia significativa. Y ahí dice otras cosas más. Entonces, aquí están esas diferencias significativas que se daban en los coeficientes de sendero, ¿no? Entonces, aquí está, el valor P es menor que 0,05, por lo tanto, significa que esa diferencia se está dando, ¿no? Era significativa. Sí. Bueno, se hace todos estos cálculos y luego aquí el valor P de lo que se saca de los cuadros que muestra se determina. Pero es ligera, tampoco que se puede decir. Sí. Y en general yo pude concluir que la variable categoría de universidad no tiene un efecto moderador, salvo en el caso concreto de las universidades de categoría A con las universidades de categoría D, bajo perspectiva de solo de los estudiantes. Entonces, eso se dice. Entonces, eso, lo que todos estos cuadros te llega a que puedas decir cosas. Entonces, pero ¿de dónde sale? De los indicadores y de las variables, ¿no? Por eso hay que tener mucho cuidado al momento de elegirlos. También aquí hay una situación, dice, la facilidad con la que los estudiantes usan la tecnología hoy y la predisposición que muestran los adultos para incursionar en ella evidencia la influencia positiva de la autoeficacia computacional en la facilidad de uso percibida. Según muestra este estudio, tanto en profesores como en estudiantes. Esto y coincide con otros resultados. Eso es lo que tú haces en una discusión. Este resultado coincide con otros estudios. Pero yo ya lo dije, ¿por qué? Porque yo aquí estoy diciendo esto. Esto es la autoeficacia computacional, la capacidad que maneja. Los chicos usan muy bien la tecnología. Entonces, por ello es que no tenían problemas con utilizar estos sistemas. Ya luego que pues, vengo a decir algo de esto, porque trabajo un poco más leyendo los indicadores que me dicen estas variables y allí puedo decir esto, hacer esas aseveraciones. Aquí hay algo interesante también. Dice que la influencia social resulta tener un efecto directo sobre la utilidad percibida. ¿Pero por qué es eso? Simular, esto aquí nosotros lo hicimos, ¿ah? Porque ¿qué es la influencia social? Nosotros somos víctimas de la influencia social. Adidas, Nike utilizan eso. La influencia social es que dice que nosotros, como personas, hacemos lo que hacen nuestros referentes. Messi usa Adidas y nosotros compramos zapatos de Adidas. Otro grupo que es fanático de Cristiano Ronaldo usa, entonces, eso es la influencia social. Y entonces, nosotros al identificar esto, y sabemos que es importante, entonces, por lo tanto, es importante conseguir que los líderes o referentes en las organizaciones usen primero estas herramientas, impulsando así eh, este tipo de herramientas. Por ello, entonces, si tu decano utilizaba, entonces nosotros hicimos eso. Entonces, ahí me puse como ejemplo. Yo mismo di la inducción al pre, utilizando la herramienta de que esa herramienta es buena. Entonces, si ya tu profesor te ve que tú, que eres un directivo, lo estás usando, o que el decano, que es tu directivo, lo está usando, un vicerrector, un rector lo utiliza, entonces eso es tu referente, entonces hay que usarlo. Entonces trabajamos mucho sobre eso, y eso me lo dijo el estudio, porque la autoeficacia la autoeficacia, perdón, la influencia social resultó positiva como una variable, entonces teníamos que trabajar sobre esa variable, y es lo que se hizo, y aún se sigue explotando bastante. Eh, aquí había algo muy especial que era solo para el caso de Ecuador. ¿Sí? Es que el soporte técnico no tiene influencia sobre la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida entre los profesores universitarios. ¿Sí? Entonces, acá, ¿por qué? Nosotros decíamos que era porque los profesores son capacitados normalmente en el uso de computadores y entonces están mejores capacitados con el uso de tecnología. Entonces, aquí estaba claro que hey, tú tienes que capacitar a tu profesor, porque así te dijo, porque ellos ya veían que esto no, ellos no necesitaban soporte técnico, porque acá hubo un proceso
muy fuerte capacitación también. Bueno, no vamos a llegar un poco más de esto de aquí porque simplemente es un estudio bastante largo. Yo los invito a que revisen la parte metodológica. Aquí sí se explica qué es lo que debe quedar como resultado, ¿no? Que esto básicamente es aplicable en lo que tiene que ver procesos de innovación tecnológica, creación de modelos predictivos, creación de aceptación de la satisfacción o algunos temas muy importantes que está aquí. Entonces, este de aquí fue un modelo bastante práctico y que luego lo utilizamos y lo aplicamos mucho y quedó. Y sobre estos resultados, que aquí están los indicadores de cuáles son los que teníamos que atender. Aquí te dice qué factores eran los que tenías que atender en su momento y que se convirtieron. Y ahora la historia así lo demuestra, y más ahora con la última publicación de la población estudiantil a nivel nacional. Colegas, hasta allí la parte teórica. Abro el espacio de diálogo para si alguno de ustedes tiene algún comentario. Con gusto, si está en mi posibilidad, poderles resolver la duda. Y les dejo, eso sí, la invitación a que no veamos solamente esto como un curso, sino que pudiéramos nosotros hacer algo interesante equipos para poder publicar. Hasta allí la intervención. Quisiera saber si alguien tiene algún comentario, alguna inquietud al respecto. Sí, doctor. Bueno, yo estoy muy agradecido. Tenía mucho interés por aprender la herramienta. No lo había logrado antes porque cursos relacionados a este software, pues no hay mucho, ¿no? O al menos yo no he logrado localizar. Pues muy satisfactorio con la información recibida, ¿no? Entonces, la pregunta va más bien direccionada a si existe un grupo que se encuentra haciendo investigación con este tipo de herramientas para formar parte del mismo, ¿no? Como dice usted, pues para ir generando data y en algún momento, pues, contribuir, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, pues sé que el software, pues el acceso al mismo es algo costoso. Entonces, asimismo, si están compartiendo pago mensual con otros colegas para ver pues si se logra con una misma licencia hacer los estudios, ¿no? Si es que conoce de aquello. Y pues la última consulta que quería hacerle pues es relacionada a la tarea. No sé si de la manera que lo presentó la compañera es como lo necesita. Suficiente. Es eso, así nada más. Asimismo, captura de pantalla y dejamos evidenciado que hemos llegado hasta ese punto. Lilia, ya sí está Lilia. Es que la exposición de Lilia fue para cum laude. Entonces Lilia fue un poquito más allá de lo que se estaba pidiendo. Y felicitaciones, Lidia. No tanto hasta el esquema de las comparaciones y todo, pudieras tú llegar a presentar el inicial y dos o tres, luego hasta uno final. Lo que quiero es que evidencie que usted hace todo el proceso de construcción del modelo, de calibrar los instrumentos, que es de eliminar los indicadores y hasta calcular. Porque ya vimos que esta data no nos va a dar para generar alguna interpretación adicional, ¿no? Entonces, hasta allí suficiente. O sea, Perfecto, doctor. listo. Muy bien. Gracias. Para contestarte, yo tengo un grupo principalmente que lo tenía un poco detenido porque estaba, tú sabes, las ocupaciones que tenía antes. Bueno, ahora que estoy solo en la parte de investigación, sí que yo tengo ahí un equipo, pero podemos invitar aquí para que el profesor Boto, que es el director de esta carrera, pudiera impulsar algo y pudiéramos construir un equipo que pudiera ser inclusive combinado, porque vemos aquí de más de una institución, de más de una facultad. Por cierto, no todos son de ciencias matemáticas y físicas, hay de otra institución y también de otra facultad. Entonces, pudiéramos consolidar un equipo allí. Y lo que ocurre es que en la práctica habría que comprarse un alquiler, porque ya cuando instalas en la máquina no es que lo puedes transferir la licencia. Lo que pudiéramos hacer es, si una vez que estamos claros con el enfoque, pudiéramos recibir allí, porque ya estamos claros con el enfoque,
Entonces, y el código lo pudiéramos hacer exactamente lo mismo, pero ya en entorno de programación en R, que también lo pudiera explicar yo, que y ahí sí no tenemos que pagarle nada a nadie y el código yo lo puedo compartir. Yo le puedo decir, mira, lo mismo que hiciste en PLS, sí, pero ahora tienes que ponerle aquí la función. Yo te doy el código, cómo cargar los datos. En R, lo único que tú tienes que saber es utilizar, manipular los datos, cómo sacar, seleccionar, eliminar, crear columnas. Nada más necesitas saber. Luego ya sabes qué técnica y para qué te sirve, y ya sabes para qué te sirve, y entonces a partir de allí tú pudieras, tú pudieras ya luego, sencillamente generar el código que requieres para poder procesar. Por ejemplo, yo quiero ver una técnica, sé qué hace la técnica, comprendo lo que es la técnica y yo le pido a las herramientas, digo, genérame el código. Por ahí ya más o menos vas a tener cómo procesarlo, porque R es muy amplio, ¿no? Por ejemplo, para R, en R hay un paquete que se llama Laban, que Laban es para hacer análisis de covarianza. Yo tengo eso en el libro que les he compartido con ustedes, pero no tengo publicado cómo utilizar PLS Zen con R. No tengo eso. Sí, en una publicación que estoy haciendo, que los datos que les presenté, que ya estoy en la versión final de enviar a publicar, allí yo uso eso, ¿sí? Pero yo puedo compartir con ustedes. Nos ubicamos en el tiempo y sencillo, yo puedo explicarlo para ahorrarnos esos $600 que cuesta ahora la licencia por el año. ¿Qué otra cosa me preguntaste? Bueno, eso era, Eli. ¿Alguna otra consulta? ¿Algún otro colega? ¿No? Muy bien, entonces, estimados colegas, ha sido un gusto haber compartido con ustedes estas sesiones. Eh, la promoción estará dada en función de que hasta el fin de semana ustedes suban la tarea en el aula respectiva. Éxitos y cuenten con un colaborador más para lo que ustedes quieran hacer con esta o alguna otra técnica. Muchas gracias a todos. Lilia, ¿querías decir algo? Adelante, Lilia. Sí, doctor, muchísimas gracias por todo. Tengo una inquietud. Con respecto a la segunda lección, ¿es solamente de la unidad 3 y 4 o es acumulada? Solo 3 y 4. Ah, ya, listo. Sí, y va a tener algunos intentos ya. Le vamos a dejar 5 intentos ya. Sí, no se preocupe. Ya. Ya, ok, Listo. gracias. Ok. Muy amable. ¿Alguna otra consulta? No. Entonces, hasta allí. Que tengan muy buenas noches.